capítulo 24, hermanos. Y vamos a leer del versículo 32 al 51. Una lectura un poquito larga y de ahí se sienta y vamos a meditar. Entonces dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, mis hermanos. Tome su asiento. Hay varias palabras claves aquí en este pasaje. Una de ellas está en el versículo 51 que acabamos de leer, que dice hipócritas, hermanos. Pero hay otras dos palabras en las que no exactamente en ellas vamos a meditar, pero de ellas se va a tratar. En el versículo 45 dice siervo fiel y prudente. Pero ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando, hermanos, a manera de introducción? ¿De qué está hablando aquí el Señor Jesús? Porque el que estaba hablando era Jesús ahí. ¿De qué está hablando, hermanos? ¿Cuál es el tema que él tiene en este discurso? Que es uno de los discursos de Jesús. Un poquito largo, pero ahí está hablando de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre, o sea, de él mismo, ¿no? Entonces él dio el ejemplo de la higuera, aprende de ella en el versículo 32. Después nos habla de algo que hemos escuchado mucho, hermanos, en el 37 dice que será como en los días de Noé, que estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, dice el versículo 38. ¿Qué de malo hay en casarse? ¿Qué de malo hay en comer? Dígame usted, no hay nada de malo, ¿verdad? Son las cosas normales, porque si usted no come, si yo no como, pues nos debilitamos, ¿no? Dice que estaban bebiendo, ¿qué de malo hay en eso, verdad? Dice que dándose en casamiento, pero la cuestión aquí, hermanos, es que estaban tan ocupados, tan enfocados en las cosas de la vida, nada más, hermanos. Y estaban dejando a un lado lo espiritual. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, nada de eso. No que no vamos a comer, no que no vamos a beber, a casarnos, no, todo eso está bien. Pero la cuestión es que sin dejar lo principal, ¿no? Buscar el reino de Dios y su
justicia, todo en su voluntad. Entonces se está diciendo aquí que nosotros que lo que tenemos que hacer es no enfocarnos en lo terrenal, porque ya ha pasado, hermanos, en el pasado, les puso ese ejemplo, cómo ellos se enfocaron en lo terrenal, que no visualizaron lo espiritual y ¿qué pasó? Perecieron, ¿no? Y ya en el versículo 42, como Jesús nos conoce, porque Él se hizo hombre y Él conoció al ser humano porque lo vivió en carne propia, dice en el 42, velar. O sea que es necesario que estemos velando, hermanos, porque cualquiera de nosotros nos podemos ver envueltos y cuando nos damos cuenta ya estamos muy envueltos ahí, ¿no? Entonces dice, velad pues porque no sabéis, en el 42, a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, nadie sabe ni el día ni la hora. En el 44 dice, por tanto, o sea, es necesario, ¿no? Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados, hermanos? ¿Saben que a mí me llama mucho la atención en el 25, donde habla de las 10 vírgenes? A mí me llama mucho la atención de las insensatas y de las prudentes. Y aquí habla de prudencia, ¿no? También en este capítulo. Pero, ¿qué pasó con las insensatas y qué pasó con las prudentes? ¿Verdad que ambas se durmieron? ¿Sí lo ha leído, hermanos? Dice que ellas se durmieron. Leámoslo, ahí está, 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahorita vamos a ver lo que quiere decir prudencia, prudentes. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. ¿Qué no tomaron, hermanos? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, porque está hablando de lo mismo aquí en lo que leímos de Mateo 24, que se tarda el Señor, pero en este caso dice el esposo, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Todas tenían lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ambas se durmieron, hermanas, pero la diferencia, y las dos todas despertaron, ¿o no? Despertaron, hermanas. La diferencia era que 5 tenían aceite y las otras 5 no tenían aceite, hermanos. Entonces no es el problema de si a veces estamos medio cabeceando, hermanos, nos cansamos, ¿qué le diré? No, si no tenemos el aceite que necesitamos, el Espíritu Santo, ayunar al Espíritu Santo, no vamos a hacer lo que dice el capítulo 44, porque yo puedo decir que yo estoy bien llena del Espíritu Santo, hermanos, pero no se evidencia, porque ¿para qué es el Espíritu Santo? Mire, volvamos al capítulo 24. Acuérdense que dice que separados de él nada podemos hacer, nada, y mucho menos ser fieles y prudentes, porque aquí las palabras claves en el versículo 45 del capítulo 24 de Mateo es fieles y prudentes. Dios busca administradores, que es lo que dice 1 Corintios 4:2. Vayamos allá, hermanos. Sin dejar Mateo 24 ahí separadito. Trate de traer varios separadores y va separando y así rápidamente regresamos al mismo lugar. Pero en el capítulo 4 de primera carta a los Corintios, en el versículo 2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué?
Fiel, hermanos, fiel. En el versículo 1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores. ¿Por qué, hermanos? Servidores, ¿verdad? Entonces, la llenura del Espíritu Santo en las cosas, en una de las cosas que nos va a ayudar es para servir al Señor, testificar. Dice, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, hermanos. Y es algo bien tremendo porque yo meditando en los requisitos, pues para los diáconos y para los servidores y todo eso, dice, viene por la palabra fidelidad. Y que a veces hay muchos versículos que se transgiversan, se enseñan de una manera diferente de lo que realmente está diciendo ahí, pero dice que se requiere que el hombre sea ¿qué? Marido de una sola mujer. ¿Verdad que así dice? No sé si lo ha leído, pero es lo que dice ahí en Timoteo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Muchas veces dicen, no, es que tú no puedes porque tú no estás casado, te tienes que casar y casi lo quieren casar a la fuerza, ¿verdad? Para mandarlo a ponerlo de pastor, qué sé yo, ¿no? Pero no se trata de eso, hermanos, para cortarlo así por el tiempo, ¿no? No se trata de eso. Cuando dice marido de una sola mujer, quiere decir que no ha sido un hombre que ha tenido 20 mujeres, que se casó con una, se divorció, se casó con otra, se divorció, ¿me entiende? Sino que, ¿cuántas mujeres ha tenido? Una. ¿Qué quiere decir eso? Es un hombre fiel, es un hombre de pacto. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué? Porque se requiere, hermanos, que los administradores sean hombres de pacto, mujeres de pacto, hombres fieles. Puede estar casado y llena los requisitos porque está casado. Momento, ¿será fiel a su pacto con su mujer? ¿Será ella fiel a su pacto con su varón? ¿Me entiende? ¿Está captando? Entonces dice que se requiere que los administradores sean hombres o sean personas fieles. Entonces, vayamos otra vez a Mateo capítulo 24. Lo que está pidiendo aquí el Señor, hermanos, es que haya fidelidad y que haya prudencia. En el 45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Son dos cosas que no pueden faltar, mis hermanos, para que nosotros podamos permanecer, para recibir pues lo que Dios quiere darnos. Y lo que aquí dice, cuando Él venga, hermanos, nos diga, buen siervo fiel en lo poco. Has sido fiel en lo mucho, te pondré. Entonces no se trata de, wow, qué iglesia tan grande, o wow, qué ministerio tan grande, ¿qué le puedo decir? No, hermano, sino que haya sido hallado fiel, fiel. En el versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cómo, hermanos? Siga siendo una persona fiel, siga siendo una persona prudente, porque en este camino viene la aflicción, vienen las cosas, el cansancio, vienen los, ¿qué le diré? Los vituperios, vienen las falsas doctrinas, vienen tantas cosas, hermanos. Y allí es donde es probada nuestra fidelidad de permanecer. Otros dicen, no, pues desde que mi abuelita, mi bisabuelita, dicen que el Señor viene y nada que viene y se cansan. O tienen 2, 3 años, 6 años, 20 años, porque así pasa, hay de todo, ¿verdad? Y dicen, no, ya me cansé. Este camino, no, ¿verdad? Entonces, pero aquí la clave es, hermanos, permanecer siendo fieles y prudentes. Ahora, ¿quién es una persona fiel? O sea, ¿qué quiere decir fidelidad? Fiel es alguien que cumple sus compromisos, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy fiel cuando yo no cumplo mis compromisos. Es una persona firme y constante. Yo no puedo decir que yo soy fiel, Señor, tú sabes que yo soy la más fiel servidora tuya. Cuando empiezo algo y lo dejo a medias, ¿verdad? Cuando hoy digo sí y mañana no. Hoy estoy pero fogosa, hermanos, y mañana estoy que digo, ay no, pero no, hermanos, es que esto no va a llegar a ningún lado.
así toda desanimada, ¿verdad? No, fiel, hermanos, firme, constante en la aflicción, en lo que venga y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque no es fácil. Que es exacto conforme a la verdad, o sea, apegado a la doctrina, hermanos. Que hoy cree una cosa y mañana cree otra, ¿verdad? Le vienen, lo tocan a la puerta X y ya anda trastabeando, ya no sabe si está bien o está mal, ¿verdad? Ya empieza a ver, ¿qué le diré, hermanos? Usted me capta, ¿verdad? Hoy le dicen una cosa, mañana otra, y ahí está, hermanos. No está seguro qué creer. Ya no sabe si está bien en la verdad o no está bien en la verdad. Una persona fiel es una persona que no es hipócrita, que no da una cara aquí, ¿verdad? Y es otra persona por atrás. Porque aquí dice, hermanos, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor? Verso 45. Puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Mire, él lo que estaba mirando en esta persona era que había fidelidad. Pero resulta que dice, lo voy a leer todo para terminar ese pensamiento. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. O sea, permaneció, hizo todo lo que él todas las instrucciones, ¿verdad? Se mantuvo en el compromiso, fue constante. Bueno, se mantuvo ahí, ¿no? Creyendo en sus convicciones, todo lo que el Señor le dijo que hiciera, así lo hizo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá cuando Él venga. En el 48, pero si aquel siervo malo, o sea, si no fuere fiel, fuere malo, dijera en su corazón. ¿En dónde, hermanos? En su corazón, porque acuérdense que lo que habla el corazón es lo que realmente es el hombre. Eso dice Proverbios, ¿verdad? Eso es, lo que sale aquí, lo que está aquí adentro. Entonces, de mi boca pueden salir muchas cosas, pero dentro de mi corazón yo estoy pensando otras. Entonces dice, si dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte ¿con quién? Con los hipócritas. ¿Por qué? Porque él mostró una cara, ¿verdad? Que era fiel, que era prudente, y su Señor lo puso al frente y se fue de viaje muy contento y convencido de que todo iba a estar bien, porque puso a alguien prudente, a alguien fiel. Pero resulta que cuando se dio la vuelta, cuando se tardó, mostró lo que había dentro de su corazón. No era fiel, no era prudente, había sido hipócrita. Por eso dice que lo iba a pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, mis hermanos. Ahora, ¿qué quiere decir prudencia? Prudencia es una virtud, ¿no? Una virtud que necesitamos para poder tener cuidado de las personas con las que sobre las cuales estamos a cargo, ¿no? Por ejemplo, nuestros hijos, o si somos maestros, pues los niños, o yo, ¿verdad? Que doy clase, pues tengo que ser prudente, hermanos. ¿Qué quiere decir ser prudente? Discernir lo bueno de lo malo, ¿verdad? Y de lo bueno, pues lo mejor, lo excelente. Tener buen juicio, ese es ser prudente, hermanos. Tener un buen juicio, tener buen discernimiento, mostrar sensatez, tener cautela. Mire, quiere decir un montón de cosas, pero todo eso yo creo que le quiere decir mucho, ¿no? Le alumbra más. Wow, prudente, prudente. ¿Estaré yo caminando con cautela? ¿Tendré yo discernimiento, verdad? O sea, que mira bien sus pasos. Y mire este hombre que dice que él no miró bien sus pasos porque empezó en el 48. Dice que él pensó que tardaba en venir su Señor y comenzó a golpear a sus consiervos, hermano. No miró sus pasos. Empezó a caminar mal, pues. Aparte de eso, pues él estaba para cuidarlo tal y como su Señor los cuidaba, ¿no? Y él cambió. Entonces mostró que no era fiel, mostró que no era prudente. Y saben, hermanos, que ¿cómo vamos a mostrar nuestra fidelidad, nuestra prudencia? Pues a través de nuestro servicio, ¿verdad? Porque él lo va a encontrar a ese siervo. ¿Cómo lo va a encontrar? Sirviendo. ¿Eh? ¿Cómo lo va a encontrar? Con convicción, creyendo en lo que él le dijo. No se va a dejar mover para un lado, no se va a dejar mover para el otro.
Un ejemplo, hermanos, de fidelidad tenemos a nuestro hermano, ¿verdad? Qué bueno. Que dice, oh, wow, el hermano Pablo. Pues sí, hermano, pero es su hermano y es mi hermano, ¿verdad? En Cristo. En la segunda epístola a Timoteo, ahí quedó plasmado en el capítulo 4, versículo 7. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Él dijo, bueno, mire, lo podemos leer desde el versículo 1 para que veamos cómo él está hablando, mire, le está diciendo que ellos tienen que ser fieles también. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué va a predicar, hermanos? La palabra, ¿verdad? No tantas cosas, ¿verdad? No, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Acuérdense que va a ser prudente, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. Va a ser fiel, se va a mantener en la verdad. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Mire qué terrible. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. A sobra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y en el 7, ¿qué es lo que dice? He peleado la buena batalla. Quiere decir que no es fácil, ¿verdad? No es fácil, hermanos. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. ¿Qué ha guardado? La fe, ¿verdad? Y la fe, si vamos a la palabra que se usó, ¿verdad? En el griego y todo eso, también quiere decir fidelidad, hermanos. O sea, se mantuvo fiel a su llamado, no quiere decir que estamos viendo un Pablo, y si estudiamos las epístolas de Pablo, sí, o estudiamos los viajes de Pablo, nos damos cuenta que él tuvo sus errores, ¿verdad? Que él era humano, como usted y yo, pero se mantuvo fiel al llamado, fiel a la palabra, fiel a lo que Dios le dejó encomendado. Entonces él pudo decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y mire, es por eso que yo le sentí en mi corazón, hermano, animarlo. No crea que, ay, la hermana está diciendo que, no enfaticé eso al principio, pero así pensaba hacerlo, ¿no? Porque realmente, para mí, mi deseo es animarlo, que le eche ganas, hermano. Muchos son los que flaquean y se cansan. Muchos son los que son llamados, como dice, ¿verdad? Pero no todos se mantienen. Se cansan pronto, vienen las aflicciones y no guardan la fe, la fidelidad. No se mantienen prudentes. Pero yo le animo, incluyéndome yo, ¿verdad? Me echo ánimo, que nos mantengamos en fidelidad y prudencia, hermanos. Porque mire, qué lindo. Aparte de que es un gozo servir al Señor, yo pienso que usted lo siente también, ¿verdad? Cuando sirve al Señor y máximo cuando ve el fruto y cuando ve la alegría de las personas a quien usted le está sirviendo, cuando mira cómo el Señor lo levanta, cómo cambian y bueno, en lo positivo, ¿no? En la manera positiva. Hoy estoy meditando con ustedes. Dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez, el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hermanos. Mire, no solamente era para Pablo, ¿verdad que no? Dice, para todos los que aman su venida. Y todos los que amamos su venida, tenemos que mantenernos como fieles y prudentes. Así es que, repita conmigo, me tengo que mantener fiel y prudente. Y para eso necesito la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, para que los encuentre sirviéndole, pero con gozo, hermano. No llorando y ay, ¿verdad? Ahí todos quejándonos, todos con rencores, con odios. No.
fieles, prudentes. Tenemos otros ejemplos también negativos. Vayamos a Apocalipsis. Aquí hay ejemplos positivos y ejemplos negativos en las iglesias. Las 7 iglesias que se habla en Apocalipsis. Tenemos ejemplos de personas que se mantuvieron fieles, pero también de personas que perdieron la fidelidad en un tiempo, en un momento en el camino, perdieron el rumbo, se desviaron. Así es que el que cree, el que piensa estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga, ¿verdad? Así es que nadie podemos decir, no, yo no. En el capítulo 2 de Apocalipsis, en el versículo 8 al 11, mire, aquí habla de vencedores y perdedores, vamos a decir así, ¿verdad? Porque pues los que no vencieron, pero los que vencieron. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Pero qué dice? Pero tú eres rico. Mire, hoy que se habla tanto, bueno, ya no tanto, pero hubo un tiempo que se habló tanto de la prosperidad material, hermanos, de la prosperidad, y que si no eras próspero era señal que Dios no estaba contigo, y bueno, que se daba a entender muchas cosas, ¿verdad? Se transgiversaba mucho ahí el tema. Que de hecho yo sé que Dios nos quiere prosperar, nos quiere bendecir. Dice que Él se hizo pobre para enriquecer a muchos, pero lo enfocaban de una manera que pues no, ¿verdad? Entonces dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Pero ¿qué les dice? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero ¿qué dice, hermanos? Sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Entonces tenemos que ser fieles. ¿Hasta cuándo? Hay un año, hermanos. Yo me propuse un año, ¿verdad? Un año, porque yo soy fiel. Yo fiel. Dije, y voy a servir, se termina el año, pero no más esperen que yo hago nada. ¿Será eso fidelidad, hermanos? Hay que ser fiel, ¿verdad? Quizás ese privilegio, pues, ¿y por qué no tiene que esperar el año, verdad? Tiene que, no vamos a ser hipócritas, seamos sinceros. Mi hermana, ¿puedo hablar con usted? Pastora, ¿puedo hablar con usted? Sí, por supuesto, ¿no? Mire, fíjese que yo tengo mucho deseo de servir a Dios y agarré el privilegio porque yo quiero servir a Dios, pero fíjese que, ay, aquí no es por aquí no es, hermana, y etcétera, ¿verdad? Mire, yo siento que acá hay que, es mejor, ¿verdad?, que ser transparentes y decir, hermano, porque uno como pastor quiere que las ovejas se sientan contentas y que sirvan. Es como en el trabajo, ¿no? Donde se sienten bien, donde se pueden, porque ahí es donde se pueden desarrollar más, mejor a los que estamos sirviendo, porque este es servir, hermanos. Aquí es servir. Desde que Dios desde que venimos a los pies de Jesús, nos levantamos para servir. Entonces, los que están a nuestro cargo, a los que estamos sirviendo, van a ser bendecidos y nosotros vamos a ser bendecidos. Y si en algo, pues, no nos sentimos bien, pues seamos, ¿verdad? Mire, yo sé que ahorita no hay nadie más, lo voy a hacer, pero en cuanto llegue alguien que lo pueda hacer, yo, mire, ¿verdad? Pero tal cosa, ahí, hermana, ahí denme, ahí yo quiero hacer. Está muy bien. Entonces, pero dice que sea fiel hasta la muerte. Ser fiel conlleva ser fiel con nosotros mismos, ser fiel a Dios, por supuesto. Y lo dice, y yo te daré la corona de la vida. Pero lo que dice, hermanos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, tenemos que tener ejercitados nuestros sentidos espirituales, ¿verdad? Para poder entender dónde Dios nos quiere, para poder caminar prudentemente y para tener la fuerza de mantenernos fieles. Ahora en el capítulo 3, versículo 14, ahí nos habla muy diferente. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y
verdadero. Mire, dice fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco, mire hermanos, Él conoce nuestras obras, ¿verdad? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mira, esto es fuerte, ¿verdad? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para servirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La fidelidad aquí es la clave, hermanos. Pero ¿cuáles son las cualidades negativas que le miramos al siervo malvado? Vayamos a Mateo capítulo 24. En el 48 dice que él dijo en su corazón, el Señor se tarda en venir, ¿verdad? Vayamos a Proverbios 23:7. En su corazón, hermanos. Por eso dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces, Proverbios capítulo 23, versículo 7. Dice así, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces lo que el hombre dice, va en su corazón. Pero lo que miramos, hermanos, es que hay despreocupación, mire. En el siervo malvado, o sea, que no es fiel, pues, y no es prudente, camina despreocupadamente, no mira sus pasos, no se preocupa, ¿no? Vayamos, hermanos, ya que estamos ahí en Proverbios, adelantito, en el capítulo 55, porque en lo que leímos ahí de la Laodicea, que dice que ellos se creen que están ricos, ¿verdad? Materialmente quizás sí, pero lo que nos dice Isaías 55, a todos los sedientos, Isaías 55, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará, ¿qué, hermanos? Vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Pero ¿qué se puede venir y comprar sin dinero, hermanos? ¿Verdad? Porque ahí decían, pues, y hay iglesias así, hay personas así, por supuesto, ¿verdad? Por eso quedó escrito ahí. ¿Quiénes son? Pues no es nuestro negocio, ¿no? Saber. Pero hay personas que dicen, ay, es que mire, yo me he enriquecido y usted mire todo lo que tengo y que Dios me ha bendecido y todo eso. Pero no están poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Como los tiempos de Noé. Pero él dice aquí, o sea, ¿quiénes van a venir a comprar sin dinero? Los pobres, ¿verdad? Pero los pobres en espíritu, hermanos, que podemos comprar lo espiritual y no tenemos que pagar nada. Porque dígame, ¿qué va a ir a comprar usted allá afuera sin dinero? ¿Verdad que nada? ¿Un carro lo va a comprar sin dinero? Un carro lo va a comprar parándose a un lado del carro y que está ahí el dueño, el dealer o el trabajador y empieza usted a orar y a hablar lenguas y me lo llevo. ¿Verdad que sí? No, ¿verdad? No. Pero dice, venid y comprar sin dinero, venid y comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. Está hablando de las cosas espirituales, hermano.
el gozo, la comida espiritual, ¿verdad? Dice que se deleitará nuestra alma con grosura. Bueno, volvamos a Mateo 24. Espero que me esté explicando, hermanos. En el versículo 49, él mostró que era una persona desalmada, porque empezó a golpear, mire, a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Sabe, hermanos, que a veces uno puede tener actitudes no buenas? Pero no vamos a confundir y que, ay, el hermano ya se volvió un desalmado, como dice Mateo 24. No, hermanos, acuérdense que Moisés, que dice la Biblia que fue el hombre más manso y humilde. ¿Verdad que sí? Un día se equivocó, hermanos. No creo que haya sido el único día, pero quedó ahí, ¿verdad? Y fíjese que es algo, se lo quiero compartir porque me llamó tanto la atención leyendo que en el capítulo anterior de que sucede esto, muere María, su hermana. María era una profetisa, su hermana mayor. ¿Usted cree que ella aconsejaría de alguna manera a Moisés, hermanos? Era mujer. Digo, para aquellos que dicen, no. Allí dice la Biblia, y eso nos llevaría a otros temas, hermanos, que yo estaba meditando en ellos y estudiando sobre eso. Pero no, hermanos. Nosotros las mujeres tenemos, aparte de que Dios nos ha dado un potencial, tenemos, wow, no hemos hecho, ¿cómo le diré? No voy a decir que no lo hemos hecho, porque hay muchas que sí lo han hecho. Pero wow, Dios tiene planes tremendos para la mujer, hermanos. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Ahí estaba María, hermanos. Que se equivocó, pero ahí estaba, al pie del cañón con Moisés, respaldándolo, apoyándolo, aconsejándolo. Y qué casualidad, porque no es casualidad, que se muere María y tanto que han hablado, murmurado el pueblo, o dígame si no es así, ¿verdad? Había para allá para entonces, wow, le había ido como, desde antes de salir ya estaba en contra de él, ¿no? Porque el pueblo se desanima muy rápido, hermanos. Por eso tenemos que estar enseñando esto de cuando en cuando, ¿no? Para nosotros y para el pueblo y así, ¿no? Que tenemos que mantenernos fiel, tenemos que agarrar ánimo, fortaleza y todo, ¿no? Entonces, bueno, salieron, el Señor los sacó y pasaba algo y se desanimaban, pasaba otra cosa y se desanimaban. Bueno, pues llegaron ahí donde, otra vez, no había agua. Y murió María y Moisés, hermanos, aquel hombre tan manso y todo, dice que se equivocó. Algunos dicen que se equivocó porque golpeó, pero el hecho es que el Señor le dijo, háblale a la roca. Y él no le habló a la roca, hermanos. Porque le estoy diciendo eso porque dice que aquí se convirtió en un malvado, él, ¿verdad? Mostró lo que le empezó a tratar mal a la gente. Entonces Moisés se enojó, hermanos, y le habló a la gente. Léalo, hermanos. Dios le dijo, háblale a la roca, pero él enojado le habló al pueblo. ¿Cómo le habló al pueblo, hermanos? Enojado. Entonces, el hombre más manso. Sí, hermanos, de repente podemos tener algo que no nos vamos a justificar, que de repente, pero ore, hermanos, ore por los líderes, ore por usted mismo, dígale, Señor, que en ningún momento, ¿verdad? Que ayúdame a ser prudente, a mirar mis pasos, que yo no me exalte, ¿verdad? Porque no, Dios nos ha llamado a servir con amor, a servir las necesidades del prójimo, o sea, de nosotros, del cuerpo de Cristo. Entonces, ya la lección, ¿verdad? Para terminar, dice que se entregó a los placeres del mundo, porque se fue a las borracheras y todo eso. Ahí sí dice que no nomás era beber, sino a borracharse, hermanos. Ahí ya no era una copita, ¿no? Con la comida, con la cena. Ahí era embriagarse. ¿Verdad? Borrachos, ahí dice borrachos. Entonces, ¿qué es una de las lecciones que tomamos aquí, hermanos? Que el imprudente, el infiel, no va a llegar muy lejos. ¿Verdad que no? Porque podemos, hermanos, yo puedo fingir muy bien, pero me van a pisar el callo, hermanos, y voy a gritar, ¿verdad? Y me va a dar una y le voy a regresar tres, ¿verdad? ¿Y qué ejemplos podemos poner para no ser tan drásticos?
Si usted me entiende, usted es bien inteligente. Entonces, esa es la lección, hermanos. Tenemos que ser, ¿qué? Fieles y prudentes. Si entendió eso, me captó el mensaje, hermanos. Póngase de pie.